tirador exmilitar les armó un caos allá en Estados Unidos a un país primermundista. Hasta la fecha que estamos grabando este video no lo han detenido. Un país primermundista que tiene a las mejores fuerzas armadas, a los grandiosos SEALs. No han podido detener a un exmilitar. De hecho, porque hay personas que me han dicho: comandante, ¿por qué no tiene su boina verde? Porque se la regalé justamente a él, güey. Ya que él le está pasando una situación de cáncer y regalé mi boina, la boina con la que me gradué. Tú me ayudaste, tú me enseñaste muchísimas cosas y tú fuiste parte de esa inspiración para yo irme a las fuerzas especiales. Ya vienes mal psicológicamente, ya traes un pedo encima y todavía sales a querer trabajar honradamente y no encuentras trabajo porque el simple hecho de decir fui militar te cierra las puertas en muchos lados. Ayer vi un video que dicen: militares colombianos engrosan las filas de las 4 letras. Apenas se dieron cuenta, me refiero a los noticieros. Apenas estás hablando de este tema. Aquí todo el mundo sabe que los colombianos los colombianos y los caiviles son las fichas más vendibles en las organizaciones. Y el soldado mexicano, ¿sí? ¿Qué pasa? El morro, al verse rodeado tanto por blindados como por infantes, agarra su G3 y ¡pum! Se vuela la cabeza. Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludo a su compa el Gafe 423, aquí trayéndoles un episodio de este podcast Tras las líneas, en compañía de mi hermano Plasti Love. Y sí, bandita, sí es mi hermano, sí somos hermanos realmente, porque mucha gente piensa que nada más te digo carnal por decirte carnal, pero no, sí somos hermanos, mi gente. Y pues vamos a iniciar con este episodio. Carnal, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado? Apenas nos vimos el día de ayer, pero ¿cómo andas, güey? Bien, gracias a Dios, Gafe, y gracias a todos ustedes por estar aquí en este podcast. Una semana movida, Gafe. Hemos estado toda la semana grabando porque han salido muchos temas de cuáles hablar, pero pues ¿qué te puedo decir, Gafe? Apenas ayer nos dimos cuenta del huracán Otis que pegó en Acapulco. Desearle mucha fuerza a nuestros hermanos de allá de Guerrero para que se puedan recuperar pronto. Se habla de más de 30 personas que lastimosamente pues perdieron la vida y muchos edificios quedaron destruidos, pero sabemos que como mexicanos vamos a salir de esta rápido y desearles mucha fuerza a todos. Así es, estamos con ustedes, hermanos de Guerrero. Realmente pues está muy difícil, güey, todo este pedo. Está feo porque pues traen el tema de la seguridad por el suelo y luego de repente un tema de pues desastres naturales, algo que está más allá, pues no salen de una y están entrando en otra. Pues realmente qué feo, qué fea situación, pero pues estamos con todos nuestros hermanos de Guerrero. Esperemos y pronto se pueda arreglar todo este tema. Sabemos que los desastres naturales pues dejan muchísimos daños económicos a muchas personas y desgraciadamente pues nuestros gobiernos, tanto municipales, estatales como federales, pues no apoyan mucho en materia de lo que la gente pierde económicamente. Entonces sí está muy difícil ser devastados por un desastre natural. Y sí, carnal, pues venimos de una semana bastante movida que hemos grabado, creo que 3 veces, con esta serán 3 veces, que han salido como 5 o 6 episodios de Tras las Líneas, pero porque justamente lo volvemos a decir, ha sido una semana movida desde del tema de los policías en Guerrero, Michoacán, etcétera. Entonces, el día de hoy amanecemos con la noticia de un elemento en Estados Unidos. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Pero pues antes de iniciar con este episodio, pues tratamos de ser un poco más amigables con el algoritmo aquí en la plataforma. Por eso nos aventamos como 2 o 3 minutitos relajado, o sea, sin tocar temas ahí sensibles, porque el algoritmo lo primero pauta para la gente que nos está viendo. Son pautas que hemos aprendido pues ya con el tiempo aquí en esta plataforma. Un día vamos a hacer un video con recomendaciones que he ido aprendiendo y que si en verdad las tuviera desde un principio, pues me hubiera hecho caso a un video de alguien que hiciera estas recomendaciones. Y pues son pocas las personas que lo hablan, o pocos creadores que lo abordan en temática de seriedad, en temas delicados. Son pocos los que se animan. Entonces
tratamos de ser amigables y abordar un tema ahí medio relajadón para iniciar ya con lo bueno, con la carnita de este episodio. Y pues ahí hacer una aclaración, ya saben, como tema amigable del blog, que se ha puesto bastante interesante estar saliendo a bloguear y veo que a mucha gente le está gustando, güey, este pedo de la blogueada. Como te dije, Gafe, cuando empezaste con el primer blog, pues para la gente está mucho mejor porque ya te pueden, a lo mejor que iban caminando al trabajo o por ahí y se encuentran con el buen Gafe 423. Lo vimos días atrás, cuando fueron ahí, cuando fuimos a que colaboraras con el Spider Cholo, que mucha gente, de hecho no avanzamos mucho, avanzamos menos de una cuadra porque la gente los reconocía, tanto a ti como al buen Spider y su crew. Y pues creo que está chido de esta manera que la gente pueda convivir con todos ustedes de esta manera, que a lo mejor se puedan tomar la foto con ustedes al ser parte del blog también. Pero yo me quedé con la intriga, Gafe, porque hoy que llegué, que fue dejar a mis críos con mi papá, estaba viendo de hecho el blog de que hiciste en el Panteón. Y yo me quedé con la duda porque estaba viendo comentarios de la gente que dice que fue fingido, que de hecho fue por el paso del huracán que tuvimos semanas atrás aquí del lado de Jalisco. Pero, pues no, pudieras aclararnos eso. Yo sé de antemano que no fue eso, pero a todos los que nos están viendo en este momento se los podrías aclarar. Pues mira, para fingir, si quisiéramos haber fingido algo, pues hacemos algo chido, ¿sí me explico? No sé, dejamos cosas para que, mira, algo paranormal o algún ruido de fondo o no sé, güey. No, pues realmente lo que pasó en el momento. De hecho, lo hablábamos con el tema de Luis, nuestro amigo de Jalisco Desconocido, que ya se ha vuelto parte de este canal, un buen colaborador, un buen amigo. Realmente lo quiero muchísimo a Luis del canal Jalisco Desconocido. Él unas semanas antes fue al Panteón de Mezquitán él solo y por ahí alguien le dijo, oye, se ve una niña, ahí pasaste y se veía una niña que estaba como recostada y él vio el video y dijo, canijo, sí se ve algo, sí se ve una niña. Y ahora que volvimos al Panteón de Mezquitán, él mismo lo aclara en mi video. No es una niña, sí es una niña, pero es una imagen porque pusieron ahí como una... no sé qué te podría decir, como, no me acuerdo si era como una fotografía así grande o era una pancarta, no sé qué era, güey, pero sí era la imagen de una niña. No me acuerdo muy bien porque no es como que yo me haya acercado demasiado, güey, a ver qué era, pero pues el mismo Luis desmiente lo que la gente dijo en su momento, me explico, de no, que viste algo y pues no, él termina diciendo no. Realmente pues es una imagen que está impresa. Yo lo he dicho en algún momento, lo aclaré también, por ejemplo, en el podcast que grabé con Israel, el bombero que nos está tocando temas ahí paranormales, pues se escucha en 2 o 3 ocasiones, se escuchan unos ruiditos de fondo y mucha gente lo pone, güey. Oye, se escuchan ruidos de fondo. Lo he dicho también, no son ruidos, no es algo paranormal. Lo que pasa es que le llegaban mensajes y él tenía el tono o el timbre de... Y volvemos después de una pequeña pausa, nada más que me marcó mi esposa. Y justamente hablando de este tema, cuando estaba grabando con Israel, también le estaba mandando mensajes su esposa, pero le mandó mensajes. Entonces tenía como ruido de fondo un sonido de los locos Adams. Se escuchaba el turururum, turururum. Entonces, si ustedes no se percatan o no lo escuchan muy fuerte, es porque así como ustedes ven el episodio que se graba, pues también hay tema de postproducción. Después de haber grabado, se elimina mucho ruido. Por ejemplo, si yo me callara o nos calláramos, a ver, vamos a hacer una pequeña pruebita. A lo mejor ustedes no lo detectan, pero hay un aire acondicionado o clima, como mucha gente lo conoce. De este otro lado tengo un pequeño frigobar y genera ruido. Entonces, previo a grabar, lo metemos en programa y le decimos a la inteligencia artificial del programa, todo lo que se escuche igual a este ruido de fondo, este silencio, elimínalo de todo el video, 2, 3 horas, lo que dure. Entonces, baja o quita mucho ruido que dice, si no supera estos decibeles, lo elimino. Entonces, mucho del sonido que se escuchaba del teléfono de Israel,
pues lo bajó al punto de que no se alcanza a apreciar qué es lo que se escucha en ese ruido. Pero lo he dicho muchas veces, o en otras ocasiones lo he aclarado, no es algo paranormal, es este pedo. Ahora con el tema del panteón, pues no, realmente si hubiéramos querido grabar o hacer algo paranormal, así que deje vistas y que la gente diga, no, vio algo, pues lo hacemos, pero simplemente fue y grabamos tal y cual lo que vivimos. Las personas pueden decir, fue por lo del huracán. De hecho, pues no fue por lo del huracán, porque el video, ustedes lo acaban de ver el día de ayer, a la fecha que estamos grabando este episodio, pero el video ya tenía un mes, poquito más de un mes ya en stock, ya guardado para salir, nada más que lo dejamos aprovechando la temporada de Halloween, lo dejamos para estrenarlo justamente en estos momentos. Cuando la gente, o para que la gente se ubique bien, cuando nos tocó lo del huracán, en esos días que estaba lo del huracán, fue cuando grabamos el clásico Chivas Atlas. Ahí sí nos tocó el pedo del huracán y de hecho se ve. Si ven el video, se ve que la gente está ahí gritando, está bailando y está lloviendo. De hecho hubo un momento en el que pensamos que se iba a cancelar el partido porque se soltó un tormentón entre las 5, 4:30, 5 más o menos. Se soltó una tormenta muy fuerte, pero pues no tuvo nada que ver lo del huracán. Simplemente, pues ahora sí como la gente lo quiera ver, si Papus tuvo algo que ver por estar haciendo su ritual o simplemente pues se dio en el clima o pues sí, en la temperatura que bajó, que empezó a hacer mucho aire y empezó a llover, pues a lo mejor estuvimos en el momento indicado, igual Papus estuvo en el momento indicado. Se la vamos a recomendar al buen Samuel García. Sí, para que haga que llueve allá en Monterrey. Pues sí, pero eso es lo que pasó a grandes rasgos. Lo que se vivió es lo que ustedes están viendo. Hubo cosas que no sé por qué no se pusieron. A lo mejor no le vieron como ¿para qué lo ponemos? Pero, por ejemplo, antes de entrar a ese mausoleo, Papus estaba grabando unos reels para su Instagram. Entonces había un reguilete en una tumba, pero no estaba haciendo nada de viento. O sea, estaba muy... Pues ahora sí, ni siquiera los árboles se veían, ni una pequeña brisa. Pero Papus pasaba cerca de ese reguilete. Ella en su pedo, ella ni se dio cuenta porque estaba grabándose sus reels. Pero cada que pasaba cerca de este reguilete, se ponía a girar como loco, güey. Y todos, el que se percató de eso fue Luis. Dice, ¿ya vieron el reguilete cómo se está moviendo muy fuerte, como si hubiera mucho viento? Pero era cada que pasaba Papus, güey, porque nada más pasaba Papus y como que se relajaba otra vez al punto de que se dejaba de girar. Y nosotros, a ver, hay que esperar. Y los camarógrafos grabando, intentando capturar el momento, pero cuando volvió a pasar Papus y ellos tenían la cámara abajo, vuelve a pasar lo mismo. Graban y se ve poquito, pero era en realidad cada que pasaba Papus. No se puso, pero sí hubo cosillas así como que, canijo, no le das una explicación. Ahora sí, las personas que sean escépticas, quizá no lo crean. Yo soy creyente en este tema de lo paranormal. De hecho, hubo su punto en el que gracias a eso fui creyente de todo este tema, de todo este tema, y dejé de ser escéptico en este sentido. Pero pues cada quien, si les gustó, pues ahí déjenle su like, si no, también déjenle su dislike. Hacemos lo que podemos, y si hubiéramos querido armar algo más chido para decir, no mames, encontramos, no sé, o ruidos, pues lo hubiéramos armado, güey. Sí, hubieras comprado unos payasos ahí por la Deep Web, que se vieran las vistas. Sí, güey, ya para iniciar con este tema, pues también algo chido que me está gustando del blog es convivir con la gente, güey. Realmente convivir con las personas, porque como bien lo dices, de repente vas caminando, ahora que andábamos en el centro y sí, mucha gente, el gafe, una foto, gafe. Entonces, pues ahí hemos sido más reconocidos yo últimamente en la calle. Y también, yo hasta se los dije en ese momento, creo que la gente me ubica mucho por las colaboraciones con Adrián Marcelo, güey. Uh-huh. Porque muchas personas me preguntaban, oye, ¿dónde dejaste a aquel? Y yo, ¿a quién? No, pues al desmadroso, güey. O sea que mucha raza me ubica más por esas colaboraciones que he tenido con Marcelo, cuando fíjate que ha habido pues colaboraciones que superan los 4 o 5 millones, por ejemplo, con Jordi Wild, que es su segundo episodio más visto de podcast. Superamos allá al Rubius, al
al Piqué, entre otras personas, y al Porta, güey. Imagínate, somos el segundo episodio más visto. Lleva como 7 millones y otros de Guzri que ya superan los 5. Pero mucha gente me ubica por el desmadre, los desmadres con Adrián Marcelo, ¿me explico? Yo creo que te ubican más por Adrián porque como conectaron mejor tú y Adrián en los videos. Adrián sabemos que es un creador de contenido que le gusta a toda la familia, que le encanta verlo. Yo creo que hasta la hora de la comida, yo lo hago personalmente. Cuando estamos en la hora de la comida, estamos viendo ahí los videos de nuestro buen amigo Adrián Marcelo, que se está viendo esto, le mandamos un saludo. Pero es que está chido porque mira, como hemos hablado en otras ocasiones, Gafe, aquí en Jalisco era como lo platicábamos con el buen Spider y su crew. No hay esa unión entre influencers, youtubers, creadores de contenido, no lo hay. Como lo vemos en Monterrey, que entre todos se apoyan, entre todos se echan la mano. Aquí no. Y está chido que de esta forma del blog, del podcast, más gente creadora de contenido de aquí, de todo esto que es Jalisco, se va uniendo y nos vamos apoyando entre todos nosotros. Te lo decía el mismo Spider que él en todo lo que tiene nada más ha hecho 2 colaboraciones, una con el buen Alex Marín y contigo nada más. Y cayó en cuenta, sin que nosotros se lo dijéramos, dijo lo mismo. Es que aquí nadie quiere colaborar. Dicen, es muy difícil. Creo que se le sube muy rápido La caca. La caca a la cabeza de los creadores de contenido de aquí de Jalisco. Pero los buenos somos más. Hay muchos todavía que se siguen prestando a apoyarnos entre nosotros mismos, entre creadores, como el buen Luis, el buen Spider, la buena Esmeralda, muchos creadores de contenido, la señora Papus, muchos creadores de contenido que todavía se siguen apoyando entre todos nosotros, Gafe. Así es, carnal. Y pues ya para iniciar con este tema, ya metimos mucho family friendly. Pues aquí, carnal, el día de ayer yo me enteré de este tema porque Miguel, saludos a Miguel, nuestro querido editor, me manda pues un link y me dice, carnal, ¿ya viste lo que está pasando en Estados Unidos? Y empiezo a ver la nota completa sobre un elemento que desvive a 22 personas en 2 tiroteos diferentes, y esto fue en la ciudad de Maine. Este elemento, lo que me llama mucho la atención, esto pues sabemos que es muy común en Estados Unidos, así como para nosotros los mexicanos es muy común hablar de temas de la ñaña, pues para ellos es muy común hablar de este tipo de eventos que pasan en escuelas, etcétera. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que el que estuvo envuelto en o está envuelto en este problema, pues es justamente un militar o exmilitar, como mucha gente lo llama, o le llama, que yo soy de la idea que el término exmilitar no existe, y creo que muchos, los que hemos sido militares, sabemos que los términos de exmilitar pues no aplica. Eres militar toda tu vida, y aquí se ve muy claro que el adiestramiento, el conocimiento siempre va a estar. Si seas un anciano, siempre vas a tener el conocimiento que tiene un militar. No sé, nunca se te va a perder. Pero lo que me llama la atención es que está envuelto un militar, exmilitar, en todo este rollo, y empiezas a indagar un poco más y te das cuenta que este elemento había salido de un tema de salud mental. Estaba recluido en una clínica para estas personas. Quiero ser un poquito más amable con el algoritmo y no mencionar ciertos términos, porque pues nos damos cuenta que hablar de este tema, Heriberto Vicaña se los puede decir, son temas que el algoritmo, cuando empieza a detectar ciertas palabras, pues no lo recomiendan. Ya saben a qué tipo de clínica nos estamos refiriendo. Pero pues este elemento tenía poco que había salido justamente por eso, porque se dan cuenta que no anda bien de sus facultades, me explico, que trae un pedo, y aún así lo dejan salir. Lo curioso o lo molesto es cómo muchas personas pueden acceder a este tipo de fierros, ya saben a qué nos referimos,
y aún teniendo un problema de salud mental. No existe un control pleno para la compra y venta de este tipo de artículos y al final termina costando vidas humanas, güey. Sí, lo decíamos videos atrás, que es muy fácil adquirir un tipo de estos fierros para cualquier tipo de persona. Hasta en el Walmart tienes una sección para poder comprar este tipo de cosas que ustedes ya saben. Entonces debería haber un mayor control, porque Estados Unidos siempre habla de los problemas que tenemos nosotros aquí en México, pero no se ponen a ver sus problemas de sus teos. Y los problemas que tenemos aquí, ellos mismos los provocan. Si hubiera un mayor control con toda esta situación de los fierros, de tanto largas y cortas, creo que también reduciríamos bastante significantemente, bastantemente reduciríamos todo esto de lo que pasa de la violencia aquí en México, porque lo sabemos, Gaf, nosotros que hemos trabajado en esto, que muchas de las ocasiones la gente de ese lado trae mejores fierros que uno, fierros que a veces tú dices, yo nunca la había visto, entonces están mejor equipados. ¿Y de dónde sale todo esto? De Estados Unidos, porque hay una facilidad para comprar cualquier tipo de fierro. Como dices tú, si sabes que es una persona que ya trae un problema y en su cabeza, deberían haber un control para la compra de todo este tipo de material. Pero a mí lo que me intriga, Gafe, lo que me deja a mí la duda, es los procedimientos que se llevan con ustedes, los militares, tanto en Estados Unidos como aquí en México. ¿Qué pasa después? Porque sabemos que terminan con trastornos, sabemos que pasa, pero ¿qué seguimiento les dan? En Estados Unidos no lo sé muy bien. No sé si tú por allá tengas algún conocido que haya estado en las fuerzas de allá. Pero aquí en México, ¿qué es lo que pasa, Gafe? Si tú tienes a lo mejor un trastorno por estrés postraumático, ¿de qué forma te apoya la Sedena para poder superar esos problemas, o nada más te dejan así? Mira, de Estados Unidos no sé muy bien cómo se maneja todo este tema, pero sí hay algo, hay exámenes que se les hacen a los militares de los Estados Unidos. Les digo, no sé muy bien, el que les puede dar toda esa información es Brian Osuna. Les digo, sé muy poco porque cuando Brian estaba por irse de baja de los Marines, nos platicó de que ya se iba a ir de baja, pero antes de irse de baja de las Fuerzas Armadas, les hacen como una, ¿cómo te puedo decir? Volverlos a reacondicionar, A o la más vida bien, perdón, civil. no, firmes, no recondicionar, adaptarlos a la vida civil. Van a cursos, güey, y aparte van a chequeos, a ver cómo andan mentalmente, físicamente. eh, Les dan como un empujón para nuevamente volverlos a ser civiles. Y ustedes van a decir, qué tonto, ¿a poco pues no se pierde? Es que sí se pierde. Hasta en el puro hasta en la forma de hablar, dejas de ser civil. Lo digo sinceramente. Y es que es justamente como lo decían nuestros instructores cuando yo entré a mi CASIR, decían, lo más difícil para un instructor, y se los apuesto que se los siguen diciendo los instructores, decían, lo más difícil para un instructor es cambiar a un civil a la vida militar. Dejen de enseñarlos a marchar, de enseñarlos a utilizar un fierro, todo lo que el militar puede llegar a tener como conocimiento. No, cambiarlos de la vida civil a la vida militar, porque traes una forma de ser, una forma en la que se te ha acostumbrado desde niño a hacer, desde hablar, caminar, actuar. Son muchas cosas que el militar o que el civil pues no toma en cuenta, y cuando te haces militar pues se te mete a la cabeza, me explico, se te hace ese lavado de cabeza para hacerte un soldado, desde detalles muy tontos que la gente ni siquiera se imagina, pero se hacen. Es más, les voy a poner un ejemplo tonto. Y a lo mejor no se ve tonto, no es la palabra, no fue la mejor palabra o la palabra adecuada, tonto, pero detalles que a nosotros se nos enseñan o se nos meten para hacer una diferencia hasta en respeto, güey. Un ejemplo, tú estás en el batallón, hablemos que tú estás en el batallón.
y viene la familia de un soldado, güey. Su mamá, su hermano, lo que sea, güey. Vienen por la acera, vienen por la banqueta, como ustedes lo conozcan. Y tú vienes también por la banqueta. Los dos venimos por la banqueta. Cuando yo estoy cerca, unos 5 o 6 metros de pasar frente al familiar, lo que el militar se le enseña es a bajarse de la banqueta, güey. Para que el familiar tenga el acceso, que no lo incomodes, me explico, que no se tenga que mover ni para un lado ni para el otro y pueda circular libremente por la banqueta, güey. O sea, a ti se te enseña a bajarte, seguir caminando y una vez que pasas al familiar, te vuelves a subir a la banqueta. Son detalles que tú dices, te lo comento porque en una ocasión la mamá de mi hija me dijo, oye, ¿por qué siempre que voy al batallón o algún tema, por ejemplo, de que vas a lo de sanidad o a firmar algún papel, dice, ¿por qué los soldados se bajan de la banqueta cuando, pues por esto? ¿Me explico? Son detallitos y que al final de cuentas, si yo no nací con estos detalles, alguien vino y me los enseñó y se me quedaron. Yo a veces inconscientemente voy en la banqueta y me bajo cuando alguien viene, me explico. Me bajo y el otro día, por ejemplo, reaccioné. El día que fui a recoger al niño me fui caminando, hace como 15 días. Y venía una persona, creo que era una muchacha como unos 18, 19 años, güey. Venía caminando por la acera y yo lo que hice fue bajarme de la banqueta y cederle la banqueta completa a la persona. Y yo seguí caminando, me subí y dije, madre, tenía mucho tiempo que mi chip no se activaba así, ¿me explico? Fue una muestra de respeto hacia la persona, muestra de respeto que se me enseñó siendo militar. Entonces, detallitos así se te enseñan cuando tú entras a las Fuerzas Armadas. El detalle es que hay muchos detalles, ahora sí valga la redundancia, hay muchos detalles que son muy grandes, que se te enseñan a hacer, pero cuando tú sales de las Fuerzas Armadas, nadie te quita esas pequeñas formas o esa conducta que tienes en ese momento, güey. Nadie te lo quita, nadie te enseña a ser nuevamente un civil. Te vas a la vida civil siendo militar y nadie te quita esos hábitos que tú ya adquiriste dentro de las Fuerzas Armadas, que pueden ser buenos, pueden ser malos. Terminan siendo en muchas ocasiones hasta un problema, porque sientes que no encajas con la vida civil. Entonces, en Estados Unidos sí les enseñan a ser nuevamente civiles. Eso te lo digo porque a mí Brian nos platicó, güey. A mí ya todo el crew nos platicó esta situación. En México no pasa, es simplemente te quieres ir de baja, firma todos tus papeles, haz tu procedimiento en cuestión de papeleo, todo lo administrativo, te llega tu baja, que te vaya bien. No hay eso en el ejército mexicano. Fíjate que tocas un tema interesante, Gafe, te lo digo porque yo tuve un compañero, le dicen el buen cabo, ahí saludos por si llegara a ver esto, que él también estuvo en las fuerzas especiales, pero él sí fue del Gafe, sí fue a estas agrupaciones, y él se comporta como una persona normal, como un oficial normal, pero tiene problemas de agresividad, tiene problemas de que está muy rápido y responde violentamente. Era por lo que yo te lo comentaba, porque él ya le ha acarreado problemas estas situaciones, pero era por lo que yo te lo preguntaba, porque ya son cosas más fuertes, más graves que se les enseñan. A lo mejor, no ahorita, a lo mejor a ti no te tocó que te hayan hecho de esa manera, pero a lo mejor puede ser que los más antiguos, que eran las agrupaciones, les hayan enseñado niveles de violencia, a responder con niveles fuertes de violencia, pero al salir de las fuerzas especiales, al salir del ejército, no le ayudaron a quitarle ese chip para poder volver a la vida civil, poder ser una persona común. Y creo que acarrea problemas tanto como familiares y tanto sociales y laborales, ese tipo de conductas violentas, que cosas a lo mejor mínimas respondes explosivamente. Por eso es lo que yo te lo preguntaba, si les daban algún tipo de, no sé, que los mandaban con un psicólogo o les daban algún tipo de terapia para poder inhibir todo eso que se te enseñó dentro de las Fuerzas Armadas. Pues no, güey, porque mira, entiendo lo que me preguntas y no, realmente no tiene nada que ver el que haya sido de una agrupación al que haya sido de un batallón.
porque yo lo he hecho en otras ocasiones. No menosprecio lo que se les hace o lo que se les hacía antes. Creo que en la actualidad, no voy a decir de qué antigüedad a qué antigüedad, porque realmente por respeto, güey. Pero sí les podría decir que ahorita en la actualidad el curso de Fuerzas Especiales está siendo muy blandengue. Sí lo está haciendo en la actualidad. Y pues esto fue a raíz de aquel general comandante del Cuerpo de Fuerzas Especiales que tomó el mando por ahí del 2016, 17, que llegó, creo que fue en el 17, que empezó a hacer las cosas muy blandengues. A partir de ahí fue como que el punto de inflexión, güey, y se empezó a perder muchas cosas, güey. Me explico, era una mentalidad completamente diferente. Y los comandantes que en la actualidad están, pues ya no sé, güey, qué mentalidad traigan, que se ha perdido eso. Yo no justifico el actuar, no lo justifico, tampoco lo niego, güey. Eso es la realidad, no niego el actuar que se tiene en las Fuerzas Armadas o se tenía, güey. Porque muchas personas a mí me pueden decir, oye, pues valió la pena que te estuvieran latigando o que te estuvieran haciendo. Pues yo entiendo que es para formarte un carácter, sí lo entiendo hasta un cierto punto, que hay ocasiones que también digo, pues es innecesario. Esto que me acaban de hacer, pues es innecesario, no me va a servir ni para formar carácter, ni para hacer algo bueno, no me sirve de nada, simplemente es porque alguien en su momento se lo hicieron y está repitiendo el mismo patrón de conducta. ¿Me explico? Entonces no lo justifico, tampoco hay muchas cosas que me agradan. Ahí está. Eso, por ejemplo, tú dime, de latigarme los pies y decirme, tienes hongos en las patas y que te agarren las manos y, tienes hongos en las manos. Güey, pues no le encuentro nada de enseñanza, güey. ¿Sí me explico? El hecho de no dormir, el hecho de no comer, el hecho de andar caminando todo el día en friega, lo entiendo, porque en operaciones te puede pasar. A mí me pasó en ocasiones, güey. En una operación me pasó el desgaste y dices, bueno, mames, pues bueno, en el curso estábamos peor o he vivido cosas peores que esto lo veo relax. Lo entiendo, pero por ejemplo eso de latigarte los pies, no lo entiendo y no lo justifico, pero ahí está. Es como ahora que salió la película de Heroico. Muchos oficiales se ofendieron porque es para desprestigiar a las Fuerzas Armadas, como lo quieran ver. Si es para desprestigiar, si es para... como lo quieran ver. Pero ahí está, no lo puedes negar, no lo puedes ocultar. Sí es un actuar que se tiene en un plantel militar hacia los cadetes. No lo puedes negar. La forma en la que la estén o lo estén llevando o llevaron esa película, si fue para desprestigiar o para mostrar una cara de las Fuerzas Armadas, como lo hayan hecho, ahí está. Y los oficiales saben que se viven cosas peores, güey. Y ellos lo justifican de una forma. Lo pueden justificar de que no, que tradiciones y de la forma que lo justifiquen. Pero ahí está, no se puede negar. Y al mismo tiempo no se puede negar el maltrato que hay dentro de las Fuerzas Armadas, que hay dentro de los planteles, que hay dentro de los cursos como de fuerzas especiales, güey, cursos de combate. Ahí está ese maltrato. No lo puedes negar. Ahí se encuentra. Entonces, tú dices de tu compa al cabo de fuerzas especiales cuando eran grupos. Tú no sabes si se han ido perfeccionando las cosas o la forma de orar. No sé, güey, cómo decirles esa palabra para no meterme. La dije medio sacándole, no sé si tú la entendiste, para que el algoritmo no la detecte como tal, pero se han ido perfeccionando esas técnicas, güey. Me explico, se han ido puliendo a lo largo de los años. Y a lo mejor lo que a alguien en su momento se lo hicieron, a lo mejor ya llegó a mi antigüedad o a la que sigue y a la que sigue, ya llegó perfeccionada esa forma de hacerlo muy bien. ¿Me explico? Entonces, sí más bien no justifico. Sí creo que mucha de la agresividad con la que salen los militares, sí es por el maltrato, güey. Es por el maltrato que tienen los elementos dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de las Fuerzas Especiales, dentro de los planteles militares. Sí es por eso, güey. Y creo que tú me conociste en un momento en el que yo salgo, güey. Salgo de las Fuerzas Armadas, salgo de las Fuerzas Especiales y tú me conociste cómo estaba, güey. Mentalmente sí era muy agresivo. Tú me conociste, güey. Y eres mi hermano, pero me conociste
después de esa chipeada con la que yo venía, que ya me he ido relajando. Sí es cierto que ya me controlo, sí es cierto, pero hay ocasiones que no me puedo controlar, que hago las cosas por inercia, güey. Si me explico, que ya cuando lo hago dije, ya la cagué. Pero no lo digo en ese momento, lo digo 1 hora, 2 horas, dije, sí la cagué, güey. ¿Me explico? Y no lo justifico, pero ese es mi actuar, existe esa agresividad en mí, güey. Y lo platicaba ayer con Miguel, güey. A mí no me puedes meter a un tianguis, porque si me quieres ver de malas, méteme a un tianguis, güey. ¿Por qué? Porque a mí me desespera que la gente no vaya avanzando, que la gente de repente se pare como si el lugar fuera para ellos. A mí no me gusta entrar a un tianguis, y se lo he dicho a mi esposa, ni a las plazas, porque la gente, pues, tú sabes la forma en la que va actuando las personas, son muy inconscientes y son valemadristas, te tienes que adaptar a lo que ellos estén haciendo. Y esa es la mentalidad con la que va mucha gente, güey. Y yo estoy en contra de, güey. ¿Por qué? Porque yo sí te respeto a ti como persona, pero también soy de la idea de que tus derechos terminan hasta donde empiezan los míos. ¿Me explico? Entonces, les voy a poner ejemplo. Y yo sé que está mal, pero a veces así actúa mi cabeza, güey. Fuimos a Tonalá, fuimos a hacer unas compras mi esposa y yo. Sabe que no me gusta entrar a los tianguis, ya teníamos horas adentro de un tianguis. A eso súmale que yo traía una carriola con mi hijo, güey. Y la gente no camina, güey, no camina. Va haciendo su desmadre y no me dejan pasar. Y de repente, güey, llevo un rato queriendo avanzar 1 metro, güey, para poderme salir y irme al estacionamiento. Pues justamente cuando una señora voy pasando, se detiene para ver su teléfono, güey. Para ver su teléfono, literal. Y pues ya reventado, le aventé la carriola encima, güey. Le pegué en el tobillo con la carriola. Y volteé y se enoje. Oye, me pegaste. Y mi reacción fue, pues deje de estar viendo su teléfono. Usted es la que se está parando de la nada, deje de estar viendo su teléfono. Hay más gente que queremos pasar, no la vamos a estar esperando usted. A lo mejor no se esperaba mi contestación, pero así como hay cosas para la gente que conoce más al gafe, que lo vio por ejemplo en Bien Mucho, en otros lugares, que conoce más mi forma de ser, también hay formas malas que tengo internas, ¿me explico? Así como el gafe le entra una idea a la cabeza y toca el campanario y voy y jalo la cuerda del campanario, que tú lo ves y jaja, lo ves chusco y lo ves de risa. También hay cosas que dices, no mames, güey, el gafe se le puede botar el chive en cualquier momento, ¿me explico? Y para mi mala suerte, la señora le da justamente para donde yo voy. Y traía un niño como de 7, 8 años. Eso no fue con la intención, pero pasó. El niño, ni siquiera la señora va concentrada, güey. Ya vamos a una avenida. Vamos a salir a una avenida. Y de repente la señora suelta a su niño. Y el niño son niños, güey. Yo sé que van en la güey. Se da la vuelta y choca con la carriola, güey. Haz de cuenta, ahí sí me lo llevé al morrito. Y la señora voltea como diciendo, otra vez este güey. Pero a ese grado, ¿por qué? Por ir con el teléfono, güey. El niño se te baja a la avenida, o más bien se cruza la avenida y no se da cuenta. ¿Y todo por qué? Porque la señora va con el teléfono. Mi actuar no fue el mejor al principio. Lo que sí hice con la intención de pegarle con la carriola, güey. No fue el mejor. Pero cuando se me empieza a llenar el vasito de la agresividad, es cuando vale madre. Y a eso, tú sabes que en otros temas se puede ir escalando este pedo. Que ya lo controlo más, es muy diferente, pero ahí sigue, güey. Por eso mi recomendación no es estar loco ahí con un psicólogo, güey. No estás loco, güey. Así como en algún momento Villicaña me enseñó que así como se enferma el cuerpo, también se enferma la mente. No pasa nada, güey, si vas con un psicólogo a checarte. Pero en las Fuerzas Armadas, que fue tu pregunta inicial, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay un control? Pues sí, hay un control para entrar. Hay un filtro para entrar, hay un examen psicológico. Y ahí es cuando descartas a las personas que no tienen una salud mental buena al principio. Digo al principio porque cuando entras, es lógico que tu salud mental va a cambiar, güey. No vas a tener la misma forma de pensar o no vas a ser la misma persona que cuando entraste. Porque estás entrando a un medio
en el cual vas a ver mucha agresividad, en el cual vas a ver a muchas personas desvividas, en el cual vas a ver infinidad de cosas malas, güey. Por trabajo, pero lo vas a ver. Tu salud mental se va a deteriorar, güey. Si te tocan enfrentamientos, tu salud mental se va a deteriorar. No esperes que ese elemento salga a la vida civil y salga con una salud plena, hablando en materia mental, güey. O en materia psicológica. No va a salir al 100 esa persona, güey. ¿Qué esperas? No puedes sacar un elemento que esté bien cuerdo porque no. Es como, carnal, me hacían examen psicológico para hacer un curso en fuerzas especiales, lo que fuera. Y hasta amigos en burla decían, pues no mames, ¿para qué le hacen un examen psicológico a un elemento de fuerzas especiales? Si simplemente para entrar a fuerzas especiales hay que estar loco, literal. ¿Quién va a venir voluntariamente a que lo estén golpeando y le estén haciendo infinidad de cosas? ¿Quién lo va a hacer voluntariamente? Hay que estar zafado de la cabeza. Y tú dices, pues ¿por qué lo pasabas? Porque literal es el mismo examen que hice cuando entré al ejército, el mismo examen que me hicieron veces en las Fuerzas Armadas, el mismo examen que hice un de veces en las Fuerzas Especiales y el mismo que hice en la policía, güey. No lo cambian. Literal, bla, 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 porque ya te sabes las respuestas. Aunque mentalmente no lo digas, ¿por qué no lo dices? Oye, te sientes con agresividad, de repente te sientes que tienes mucha agresividad y no sabes el por qué. Sí. Pero si pongo que sí, se me va a acarrear un problema, puedo perder mi trabajo, ¿me explico? Terminas mintiendo en el examen psicológico. Cuando yo creo que más bien sería que si tú pones que sí tienes una agresividad, te canalizaran con un especialista hasta que lo pudieras superar, hasta que pudieras cambiar esa agresividad que tienes por dentro. Pero no, como dices tú, Gaf, es todo lo contrario. En vez de que te llamen con un especialista, no, te dan de baja de las Fuerzas Armadas y te dejan a tu suerte. Hablamos de que estamos viendo estos problemas en Estados Unidos de un ex militar que les armó todo un caos. No estamos muy lejos de ahí, Gafe. Podemos que en cualquier momento también un ex militar pueda hacer algo así. Lo vimos con lo que son capaces los exmilitares y más de fuerzas especiales, lo que pueden lograr. Ya lo vimos en una ocasión, lo vimos años atrás en el evento que hubo de la cúpula, que pudieron hacer 3 elementos de fuerzas especiales que en 2 o 3. De hecho yo hice un video, no recuerdo muy bien, tú también hablaste de eso. El problema que pueden generar, que pusieron un municipio, le dieron vueltas a ese municipio, los volvieron locos. Nada más 2 elementos. 2 elementos que se inclinaron del otro lado, pero lo que pudieron hacer. A ver, para las personas que quizá no lo sepan, ¿qué pasó en ese momento? La cúpula. Según yo eran 2 elementos de fuerzas especiales. Yo escuché esta historia, ojo, no la viví. Yo la escuché a meses de que yo había entrado en las fuerzas especiales. Volvemos después de una pequeña parada técnica. Volviendo al tema. Mi cabo, por diferentes situaciones que fue por mala conducta, fue mandado al GAFE, güey. Pero justamente cuando se hace como esa transición de tienen que ser voluntarios y que no tengan mala conducta, pues a lo terminan regresando. Entonces fue como su sueño frustrado irse a las fuerzas especiales. De hecho, porque hay personas que me han dicho, comandante, ¿por qué no tiene su boina verde? Porque se la regalé justamente a él, güey. Ya que él le está pasando una situación de cáncer y regalé mi boina, la boina con la que me gradué, la quité de esa cabeza de unicel y se la regalé. Le dije, esta es tu boina, carnal. Porque tú me ayudaste, tú me enseñaste muchísimas cosas y tú fuiste parte de esa inspiración para yo irme a las fuerzas especiales. También es tuya esta boina, carnal, y te la mereces. Carnal, por eso no está la boina ahí, güey. Por eso hay una gorra de Dragon Ball que me regaló un camarada, güey. Pero volviendo al tema, él fue el que me platicó esta historia de la cúpula. Que 2 elementos de fuerzas especiales que se fueron al lado oscuro, se fueron a la maña. Esto fue en Tijuana. Se van de baja, se desertan, no sé, se terminan yendo al lado de los oscuros. Por ahí tienen alguna situación con
con unos elementos, creo que lo siguen de la policía, porque fue policía creo que estatal o municipal, se meten en una casa de seguridad hasta donde ellos no se habían percatado de que los habían seguido porque ellos no sabían que traían el pedo de la poli, pero era una casa de seguridad donde estaba pues un jefe de plaza muy importante en ese momento y en aquel lugar. Cuando se percatan que están rodeados, lo que hacen estos gafes, le dicen, usted váyase jefe, nosotros nos quedamos aquí a atorarle, usted pélese. Y es lo que pasa, güey. El jefe de plaza se pela y se quedan 2 elementos que habían estado en las fuerzas especiales, se quedan en esa casa de seguridad a generar, por así decirlo, una distracción para que su patrón se pudiera ir. Pero en esa distracción que se genera, pues ellos ya no pueden salir, güey. Ya no pueden salir de este lugar porque ya están completamente sitiados por policía municipal y policía estatal y en aquel momento por policía federal, güey, que son los que llegan a prestar el apoyo. ¿Qué pasa? Estos elementos de fuerzas especiales, pues bien adiestrados, bien capacitados en materia de operaciones especiales, dales un fierros, o sea, ya saben de qué, desde de snipers, güey, francotiradores, como lo conozcan. Una cosa es que no tengas el conocimiento como francotirador, otra cosa que te hagan un buen tirador. Y prueba está, ahí hay un short que subí a 200 metros, le pego, güey, no soy un francotirador, pero le pego. Impacto, ¿por qué? Porque te hacen un buen tirador, güey. Me explico, ya si quieren, si ya hablamos de francotiradores, pues carnal, ya hacen profesionales en ese pedo, pero nadie quita que cuando le des un fusil de precisión a un cabo o a un sargento que no es tirador selecto, nadie quita que ese güey te puede impactar o hacer un buen impacto. Pues fue lo que pasó, carnal. Estos elementos estaban bien preparados y empezaron a hacer un cagadero porque estaban bien artillados en esta cúpula. Porque la casa tenía la forma como, bueno, uno de los pisos tenía la forma de una cúpula. Y estos güeyes empiezan a hacer su desmadre en lo que viene siendo contra policías municipales, estatales y federales. Empezó a generar muchísimas bajas de gobierno. Muchísimas. Al punto que llega el ejército mexicano y sorpresa, muchísimas bajas a elementos del ejército mexicano. No podían contra 2 elementos. Y hablábamos de, ahí hay videos. Muchísimos militares, muchísimos policías municipales, estatales, federales, está plagado de gobierno y no podían con 2 elementos. ¿Qué pasa? Le mandan a hablar a las fuerzas especiales, a los gafes, el batallón que se encontraba ahí en Tijuana. Llegan estos elementos y combatieron fuego con fuego. Son los que terminan dando de baja a estos 2 elementos que se encontraban ahí. Y ellos todavía burlando, se ponen ahí en los radios, rolas y demás, pero al final de cuentas terminas viendo cómo 2 elementos te hicieron un desmadre. Así como en algún momento 20 elementos te voltearon a todo un país de cabeza cuando generaron un brazo armado. ¿Me explico? Terminas dándote cuenta cómo la capacidad que tiene un militar para reaccionar, para repeler, para emboscar, para lo que sea, es muy diferente a la que tiene un policía. Y aquí el detalle es de que terminas haciendo elementos que en algún momento se pueden voltear, güey. Que los dejas ir sin ponerles la atención que debe de ser. Porque sí, está la sección octava, güey, que de ahí te ponen cola un tiempo a ver qué andas haciendo, pero poco les interesa lo que haga un militar, güey. Poco les interesa lo que haga el gafe, ¿me explico? Si anda, su pedo. Y me refiero a andar haciendo cosas chuecas. Su pedo, lo van a hacer. Creo que se preocupan más por esto que por lo que anda haciendo un militar en la calle, güey. ¿Me explico? O un ex militar después de haberse ido de baja. Les preocupa más a lo que un ejemplo, a lo que voy para organizar mi cabeza. Plasti, un oficial, un sargento segundo, tirador selecto y 1000 cursos. Se va de baja. Y es más peligroso que yo, siendo cabo. Este güey es tirador selecto, anti-cotaco. Este güey es una máquina. Y se va de baja por diferentes situaciones que sí pasa. A mí me tocó un sargento segundo que era mi paisano, este vato era Zapopan. Casfe, 1000 cursos, se fue de baja porque se metió con una morrilla, güey. Menor de edad y la mamá le
Le iba a meter ahí la demanda, este vato se deserta y terminó en las 4 letras. ¿Qué pasó con él? ¿Quién sabe? Pero se fue, ¿me explico? Imagínate, tú eres esa persona, 1000 cursos, te terminas yendo de baja. Por la razón que sea. Y yo, cabo, sin tanto desmadre como tú, me termino yendo de baja. ¿Quién es más peligroso en cuestión de adiestramiento, tú o yo? El sargento. El sargento, que en este caso tú eres el sargento, güey. Voy a creer que me pongan más atención a mí siendo un cabo, solo porque tengo un micrófono y puedo llegarle a las masas a un elemento que tiene una capacitación y saben que está haciendo un desmadre. Sí. Gastas más recursos en un cabo que en un güey que ya sabes que te está haciendo un desmadre. Porque poco les interesa, güey. La mentalidad así es como el Ministerio Público. Ajuste de cuentas. La mentalidad del militar. En cualquier momento se lo van a fumar. Pero de acá a que se lo fuman, todo el desmadre que este güey te hizo. Sí, era como les platicaba días atrás, Gafe, en un episodio, en estos momentos no recuerdo cuál es, pero era lo que yo les platicaba también a todos ustedes, de que yo platicaba con un amigo, ahorita ya está en las filas de los municipales, pero en su momento tuvo un cargo en la Fuerza Única, y él era lo que me platicaba, que en aquel entonces cuando ellos cursaron en el Jungla, hubo muchos elementos que la pegaron para tiradores selectos, y eran buenos tiradores, ya les habían dado el adiestramiento, jefe, ya lo eran. Pero, ¿cuál fue su sorpresa? Que después de haber pasado este curso y ya casi para finalizar, los mandan a control y confianza. Reprueban control y confianza, ¿y qué pasa con estos elementos? Los dan de baja. Todos estos elementos que hicieron tiradores selectos terminan los terminan dando de baja. Y tiempo después, mucho tiempo después, tuvieron ellos un enfrentamiento. Dice él que en la camioneta que iba adelante, el que iba de encargado de la partida, le dan un tiro en la cabeza. Le pegan en la cabeza. No saben a cuántos metros, ya cuando empiezan a repeler agresiones y pasa todo este enfrentamiento, se dan cuenta que una de las personas que están fallecidas era uno de esos tiradores selectos. Uno de esos tiradores selectos que dieron de baja por control y confianza, que ya estaba del otro lado de esa gente. Entonces hablamos de esta problemática, que tú creas gente, creas máquinas que al final del día terminan engrosando o terminan adiestrando a estos grupos que se dedican a delinquir. Lo podemos hablar como cuando tuviste aquí de invitado al Psiquis, que en esta escuela les hacían hacer cosas muy inhumanas, tomarse la sangre si tenían sed. Pero todo esto lo hablamos de que yo creo, Gafe, y estoy muy seguro que cuando empezaron este campamento fueron militares los que les empezaron a decir. Sí, de hecho él dice que fueron militares, güey. Y entonces, ¿de dónde sacan todo? No nos hemos desviado de lo principal, de lo que pasa en Estados Unidos, de toda la gente, del daño que les dejan. Terminan haciéndolo. Lo vemos de que qué tan dañado debes estar mentalmente para tomarte la sangre de una persona o hacer que más gente lo haga. Entonces es lo que vas generando por no tener un control con la gente que sale de las Fuerzas Armadas, no tener un control con su salud mental. Es lo que está pasando, jefe, que al final del día terminan siendo los enemigos y terminan siendo más destructivos de lo que fueron en las Fuerzas Armadas. Así es, y justamente das en un clavo de comparación lo que pasó con los junglas. Tú sabes que cuando nosotros llegamos a un municipio, la persona que nos llegó, porque estábamos calentando el municipio y andábamos trabajando muy recios, ya saben qué es andar de trabajando recios para la comunidad aquí de tras las líneas. Tú sabes que uno de los que nos amenazó, que era ya un líder de plaza, justamente había sido un jungla, güey. Justamente había sido una persona de este tipo. Y al final de cuentas, lo hablamos en episodios pasados, lo que está pasando con las fuerzas especiales, que ya no los están depurando, que ya no hay una fase cero previa a enseñarles o a capacitarlos, y así depurar a toda esa gente mala que en verdad no quiere estar ahí, que nada te garantiza que a lo mejor el güey que se te va a graduar y ya después sea un sargento, un oficial, nada te garantiza,
pero al menos depuraste todavía personas que sabías que no lo iban a hacer. Pues pasa lo mismo con los junglas, güey. Les haces un control y confianza después de haberlos capacitado como operadores especiales por lo de los junglas y hacerlos tiradores selectos o francotiradores, como lo conozcan. Y después les haces un examen de control y confianza. Simplemente adiestraste gente para engrosar otras filas, güey. Entonces, es lo que está pasando. Es lo que pasa en las Fuerzas Armadas. No hay un control psicológico, no hay una forma de mantener a un elemento bien después de que se vaya a las Fuerzas Armadas. Porque te sales y te das cuenta, carnal, ya vienes mal psicológicamente. Ya traes un pedo encima. Y todavía sales a querer trabajar honradamente y no encuentras trabajo porque el simple hecho de decir fui militar te cierra las puertas en muchos lados. Les pongo un ejemplo. Yo salgo a los 20 años de edad. Cuando yo tenía 18 años, literal cumplí los 19 en las Fuerzas Armadas. Tenía un mes de aspirante cuando cumplo los 19. Carnal, me aventé 8 años y medio casi, güey. Me faltó poquito para los 8 años y medio. ¿Cómo justifico todo ese tiempo de no actividad cuando se supone que estoy en una edad ya laboral? O sea, ¿a qué me refiero? Voy a pedir trabajo a algún lugar y ¿a qué te dedicabas antes? Eso silencio de que, pues, ¿qué digo, güey? Si digo, fui militar, estuve en las Fuerzas Armadas, me terminan diciendo, no hay trabajo. Pero, pues, ¿cómo justifico casi 8 años y medio de actividad? Porque van a querer hablarle al que era mi patrón o referencias. ¿Cómo justifico, güey? Si mi única referencia es por 8 años y medio de ejército. Te terminan orillando a formar parte de la seguridad. Trabajos de seguridad pública, güey. Trabajos de seguridad privada. Porque muchas empresas no te quieren por el simple hecho de haber pertenecido a las Fuerzas Armadas. Porque existe esta idea errónea de que todos los militares estamos mal de la cabeza, güey. Y no quieren tener un problema, aunque no saben que a lo mejor ese militar les puede ser más productivo que 5 o 6 personas, güey. Que hasta para trabajar piden bono, o hasta para llegar temprano piden bono. El militar nada más es, ordénale y él te va a hacer lo que debe de hacer nada más. Y a eso súmale que traes no te dan chamba y no dejas de tener ese pequeño trastorno en la cabeza, o muy grande o muy pequeño, pues te terminas yendo a la seguridad pública, güey, o te terminas yendo a la papa, a la ñaña. Pasa lo mismo, güey, nada más que de diferente forma. Allá a los militares se les hace fácil agarrar fierros y hacer atazón de gente, desvivir gente. Aquí no pasa eso de esa forma, güey. Aquí se meten a vender su conocimiento a organizaciones que se los van a pagar bien. Ayer vi un video que dicen, militares colombianos engrosan las filas de las 4 letras. Apenas se dieron cuenta, me refiero a los noticieros. Apenas estás hablando de este tema. Aquí todo el mundo sabe que los colombianos los colombianos y los caiviles son las fichas más vendibles en las organizaciones, y el soldado mexicano. Sí, creo que todos los que nos dedicamos a la seguridad pública sabemos, lo hemos escuchado mínimo en una ocasión, que los colombianos son todavía peores. Los colombianos o los guatemaltecos son peores todavía que los mexicanos, no sé si se puede decir por el algoritmo, pero que son muy sanguinarios. Lo son. Mismos chicas que trabajan ahí les temen a ellos, a los carachimbas, por así decirlo. Me contaba a mí una historia tiempo atrás de esta persona fue Zika, que decía que él estaba en una reunión donde estaban haciendo carnitas, y por el hecho de que las carnitas, el que le estaba haciendo le quedaron resecas, le hicieron los colombianos lo mismo, lo convirtieron en esa misma comida. Entonces, a ese punto están tan dañados de que a veces, como lo decimos, los noticieros no tocan ciertos temas, gafe, de esto de que dicen que otros países están engrosando las filas del crimen. Sabemos que los colombianos desde mucho tiempo hacen esto. Sabemos que también están como contratistas de
de conflictos bélicos en otros países, conflictos actuales. Vemos a muchos colombianos trabajando ya por el dinero, pero pasa, gafe, pasa todo esto porque no se tiene un control con las personas de las Fuerzas Armadas, personas de la seguridad pública, qué es lo que viene después. Te cierran las puertas y no te orillan a otra cosa más que a esto. Algo que sí, le aplaudo al gobierno actual es de la creación de la protección federal. Mucha gente, de hecho, estaba preguntando, aquí les respondo, que ven pocas unidades de la Policía Federal, que a qué se debe si ya se hizo este cambio. No, son unidades de protección federal, son exactamente iguales. Pero más que nada, esta corporación o esta institución está creada para eso, para los elementos de seguridad pública, para los exmilitares, que ya cuando se van de retiro tengan un trabajo digno. A lo mejor sí vas a estar haciendo funciones de seguridad privada, cuidando instalaciones de la federación, pero tienes un trabajo como protección federal, sigues teniendo un uniforme, pero ya puedes encontrar trabajo. Ya no es como antes de que ¿qué más vas a hacer? Es como si un carpintero lo quieres poner a hacer otra cosa, que ha trabajado toda su vida en eso, se le va a complicar porque le ha dedicado 20, 30 años a la carpintería. La seguridad, tener un fierro en las manos, es un oficio, lastimosamente también. Es un oficio porque 10 años es lo único que sabes hacer. Y cuando quieres hacer otra cosa, gafe, no hay más. Entonces, hay muchas cosas, gafe, que todavía nos seguimos preguntando. A lo mejor también lo podemos platicar en otro video, gafe, qué fue lo que pasó con todos los golpes de la Policía Federal, que al final eran fuerzas especiales bien adiestradas, qué fue lo que pasó con ellos. Pero les comento a todos ustedes, no nos hemos desviado con lo que empezamos, con el tema principal de este video, que es un tirador exmilitar les armó un caos allá en Estados Unidos a un país primermundista. Hasta la fecha que estamos grabando este video no lo han detenido. Un país primermundista que tiene las mejores fuerzas armadas, a los grandiosos SEALs, no han podido detener a un militar. Entonces, ahí nos damos cuenta que no es como lo pinta Hollywood, la realidad es otra. No pudieron hacer nada con un solo exmilitar. Entonces, aquí podemos llegar a tener un problema parecido. Ya lo hemos tenido disfrazado de diferente manera, pero hemos visto el caos que puede generar un militar con problemas mentales y un militar bien adiestrado. Así es, y ahí yo sé que hay muchas personas que son nuevas en este canal y pasa, porque a mí me pasa, te suscribes al canal de alguien, te gusta su contenido y lo ves a partir de ese momento que te suscribes hasta que te enfade, güey. Pero muy pocas personas son las que se avientan un clavado a ver qué contenido tiene este creador al que está siguiendo en ese momento. Yo sé que hay personas que no saben esta historia del blindado que dio de baja a sus compañeros, güey. Pero justamente es salud mental. Justamente, ¿qué es lo que pasa con los militares dentro y fuera de las Fuerzas Armadas? Este elemento era un blindado. Estamos en una operación pues bastante caliente, una de las operaciones más calientes en las que yo llegué a estar o llegué a participar. ¿Qué hacían los blindados? Pues este municipio se pintó de verde porque hubo un cagadero previo a que llegaran los blindados y llegaran los infantes y todo lo que se zafó de ahí para hasta la fecha. Nosotros ya teníamos ahí unas semanitas en este municipio. Cuando llega mi general Cienfuegos y dice, no, pues vamos a apoyar y que la seguridad y todo lo que dijo en su momento. Y vamos a mandar tanques y la chingada que son tanquetas. Y pues sí, mandaron este tipo de vehículos que los manejan son los blindados. Y el problema es que mezclaron bases de operaciones de diferentes en este lugar. Para que se den una idea, en este municipio estábamos trabajando diferentes elementos de diferentes en un solo lugar. Y sí existen problemas internos dentro de las Fuerzas Armadas de que a la infantería no lo quieren, los caballería y los infantes no se tragan, que los paracaidistas no tragan a las fuerzas especiales. Es un mundo de desmadre. Porque sí es cierto, güey. Dentro de las Fuerzas Armadas esto pasa.
Pues resulta y acontece de que en este lugar había fuerzas especiales, blindados, infantes. Y los blindados y los infantes no se tragaban, porque los blindados traían pedo, güey. O sea que se sentían superiores a los infantes. Aquí el detalle fue de que para ser más específico, el regimiento que está involucrado en este pedo era el segundo regimiento blindado de reconocimiento, segundo RBR. Ese regimiento en aquel momento estaba en la parte de arriba de las fuerzas especiales del campo, porque era el cuerpo de fuerzas especiales. Subías, ahora sí va la redundancia, una subida y llegabas a lo que eran las instalaciones del CAFE, el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, y a un lado está el CACIR y al otro lado está el segundo RBR. En aquel momento, en la actualidad, ese regimiento ya se mandó de cambio y se trajeron al 5º Batallón de Fuerzas Especiales. Pues resulta que se traen a estos morros del segundo RBR. Y güey, era una unidad que la neta, discúlpenme si fueron del segundo, no eran operativos, güey. No se comparaban con los infantes que eran operativos. El detalle es que los sacan operaciones y los morros ni siquiera se sabían hacer de comer. Literal, ni siquiera sabían hacerse de comer. Los infantes eran los que nos daban de comer a todos, güey. O eran los fletados, los que hacían de comer a todos. Entonces, por ahí conocimos a un morro que, pues la neta, muy buen pedo, güey. Se juntaba mucho con nosotros. Y el morro, pues ya estaba a punto de irse a un plantel militar. El morro ya le había pegado a una escuela de la Fuerza Aérea Mexicana. Ya nada más estaba esperando la fecha para incorporarse al plantel militar. El detalle que aquí venía un elemento que su apodo era Sustitos, no sé cómo se llamaba, pero era un cabo de apodo Sustitos. La neta, una mierda de persona. Lo digo con mucho respeto porque ya está arriba, pero el poco tiempo que lo conocimos era una caca de persona, güey. Con nosotros traía pedísimo, o sea, con Fuerzas Especiales traía pedísimo porque nosotros... Haz de cuenta que en el básico de Fuerzas Especiales tú comías en un comedor general donde comía el CACIR y donde comían los del segundo RBR, güey. Pero pues era comedor general. Pero ellos, cuando les tocaba comer en el comedor de las Fuerzas Especiales, pues se sentían menos, güey, porque la neta sí los hacían menos los de Fuerzas Especiales, porque era nuestro comedor, güey. Entonces traía pedo con nosotros nada más por el comedor y porque... Los gafes lo detuvieron por pedos legales. Lo llevaron, los de Fuerzas Especiales fueron los que se lo llevaron y se lo entregaron a los hombres de negro, o sea, la judicial. Lo calentaron, el güey la libró, pero traía pedo con nosotros. ¿Me explico? Traía pedo con los infantes porque eran infantes. O sea que con todo el mundo traía pedo. Y el detalle que este morro, había un morro de nuevo ingreso. O sea, meses, acababa de salir de su CACIR, güey. Y le toca estar en una operación de esta envergadura. No puedo hablar más, pero una operación pocas veces vista en la historia de las Fuerzas Armadas Mexicanas, güey. Le toca estar en una operación de este tipo, donde que nos van a fumar. Porque aquella historia que conté con Adrián Marcelo y con Bandido, que le hablé a mi madrina porque pensé que ya nos iban a dar de baja, fue en esta operación, güey. Imagínense si así me sentía yo, un güey con buen adiestramiento, un güey que ya tenía años en las Fuerzas Armadas, ¿cómo se sentía un morro, un recluta? Imagínate la presión que el morro estaba viviendo. Y a eso súmale que su escuadra lo traían al pedo porque era recluta. La de rol de, el pedo el recluta. Y para todo el recluta, el recluta. Ojo, no es el mismo morro que estaba platicando que ya le había pegado al plantel. A ese morro le decían a botarga. No, este recluta. El detalle que este morro, el reclu, se la vivía mucho con los infantes. O de repente se venía con nosotros, güey. Este recluta, güey. Pues su cabo era el Sustitos. Lo traía al pedo porque lo veía con los infantes o porque lo veía con nosotros, güey. Entonces el cabo lo trae jodido porque se juntaba con nosotros, güey. Pero el morro quería ser de Fuerzas Especiales. Y el morro se iba mucho con los infantes porque los infantes le enseñaban acerca de comer y lo enseñaban, lo traían al pedo los infantes, pero en el buen sentido, me explico, lo estaban alionando. Pues el cabo se molestó tanto que lo traía jodido al pobre morro.
Pues le toca al morro, este güey llega como en sus 5 minutos de que ya se lo está cargando la... Súmale que su cabo lo trae al pedo, súmale que viene saliendo del casir, súmale que lo traen al pedo por ser recluta, súmale que está en una operación en una escala muy canija. Todo lo que este morro traía encima. Y era la primera vez que lo lidiaba, era su primera operación. Y una operación muy canija, güey. Pues, ¿qué pasa? El cabo llega a estarle dando lata, por no decir la palabra, cuando el morro estaba de vigilante. Llegó en sus 5 minutos de que ya estuvo, carga su G3, porque el morro los blindados traían G3, y ¡pum! ¡Pum! Le pega 2 madrazos al cabo, güey. Con G3. En ese mismo momento se fue a dar novedades al cielo. El detalle que iba pasando un morro, güey, no mames, que ¡pum! Un disparo, güey. En cortito lo agarró, pero le da un disparo, ¡pum! Otra baja, güey. Pues en ese momento, cuando se escuchan los primeros disparos, pues todos se parapetan, güey. Si me explico, infantes de un lado, blindados, porque estaba todo dividido. Infantes, blindados, fuerzas especiales, todo estaba dividido, güey. Cada quien su grupito. Pues no mames, güey, toda la raza se tira al suelo. Todo mundo, güey, creo que todo mundo pensamos que era un tirador selecto, güey, un francotirador. Y de repente se ve, ¡pum! Se escucha otro disparo y se ve que cae otro morro, güey. Un disparo, entonces te da más a pensar de, güey, un disparo, un mono, güey. Sí es un francotirador. Y toda la raza, güey, pues aparapetada, güey, escuchando bien de dónde viene el disparo. Porque para las personas en la sierra el disparo se escucha fuerte y se escucha el efecto de sonido. Porque se escucha el eco, güey. Entonces hay que poner mucha atención para empezar a ver de dónde están saliendo los disparos, güey. Porque es muy fuerte el eco de la detonación y aparte lo que se llevan. No sé cómo explicárselos, pero no es como que pum, pum. No, es pum, pum. Y todos aparapetados. Carnal, pues no sé en qué momento los blindados... porque este morro, cuando uno de los blindados, creo que se levanta, el morro piensa que van a ir por él, güey, los blindados. No sé, creo que uno de ellos se da cuenta o va a hacerles el paro a sus compas porque los ve tirados. El morro piensa que vienen por él y se va hasta donde están los infantes, güey. Ese morro, güey, se va corriendo hasta donde están los infantes y los blindados piensan que los del pedo son los infantes. Los que dieron de baja a los morros. No, son los infantes, son los infantes. Y ahí van, güey, todos los blindados con los fierros a darles a la madre a los infantes, güey. Y el morro, pues ve a los blindados que vienen detrás de él y va en dirección hacia los infantes. Y los infantes, al ver al morro, pues ellos sí se percataron, güey, que ese morro había sido el que lo había dado de baja a sus compas, güey. Entonces los infantes se van a corretear al morro. Porque ellos sí se percataron que ese güey los había dado de baja. Los infantes se levantan a irse sobre el morro, güey. Y es cuando los blindados dicen, a huevos, sí son los infantes. Porque ven que vienen correteando al morro. Entonces empieza la cargadera de fierros y los infantes le dicen, ese güey, ese morro es el que los está dando de baja. Entonces ahí es cuando los blindados como que, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué pasa? El morro al verse rodeado tanto por blindados como por infantes, agarra su G3 y ¡pum! Se vuela la cabeza, güey. Con el G3. Total, dio de baja a sus compañeros. Al cabo y a otros 2 morros, güey. Y no me acuerdo si había creo que fueron 4 blindados en total. O 3, no recuerdo, pero mínimo fueron 3. No me acuerdo si fueron 3 o 4. Y este güey. El detalle es de que todas las bajas se sienten feas, ¿no? Pero hay personas, como yo se lo he dicho a mi esposa, que te duele porque se van a dar novedades, aunque no los conociste. Te duele porque trabajamos para el mismo sindicato o has estado en una situación igual. Pero te duelen más cuando ya conociste o conviviste con una persona. Y la botarga, la neta, era un buen morro. A veces no siempre nos tocaba con la botarga. ¿Por qué? Porque nosotros poníamos un puesto de control. Y en el puesto de control siempre había una de esas tanquetas viejas con una 50 ahí emplazada. Entonces siempre tenía que haber un blindado cuidando, por así decirlo, el vehículo, ¿me explico? Entonces el morro siempre estaba con nosotros, güey. Y el morro era todísima madre. Ya le había pegado, les digo, para un plantel militar.
Carnal, cuando llegamos, el morro seguía vivo, güey. Ya estaba pasando al otro lado, ¿me explico? Le quitamos el chaleco, güey, unos boquetones, güey. Pues era el G3. Sabíamos que el morro ya no le iba a librar, güey. Entonces, qué feo, güey. Todo por un morro que no estaba bien de aquí, güey. Terminó dando de baja otros elementos. Un morro y un güey que lo está ladille y ladille y ladille innecesariamente, güey. El cagadero que terminó siendo. ¿Qué hace el mando? Pues hubo un enfrentamiento donde perdieron la vida tantos elementos. No lo dio como fue. O sea, dio bajas por parte de elementos, pero lo dio como que fue un enfrentamiento con la ñaña. Por vergüenza no lo dijo, güey. Por no decir, tuvimos un problema con un morro que estaba mal psicológicamente y dio de baja a sus compañeros. Pues sí, al sustitos y a los otros elementos sí les dieron su pensión de por vida a las familias. A este güey, como sabían que él había sido el del cagadero, no le dieron nada. Luego la mamá del elemento y haciéndole de pedo y no, señora, es que su hijo fue el que los mató. Imagínate como madre sentir ese pedo. Y ejemplos como ese ha habido muchísimos, güey, dentro de las Fuerzas Armadas. De elementos de que no están bien de aquí y terminan tronándose a sus compañeros. Pero también, ¿cuántos casos no conocemos de elementos que no están bien y hacen un cagadero afuera? Porque no, aquí no tenemos hasta el momento tiradores como allá en Estados Unidos. Porque aquí es más fácil que se vayan a la maña, ¿me explico? Pero no estamos muy separados de lo que pasa en Estados Unidos. Sí, Gaberto, nos contaste una historia interesante, nos diste un ejemplo de qué es lo que puede pasar de una persona que queda muy tocada mentalmente, qué es lo que puede llegar a ser. Y lo hablamos, Gafer, lo acabas de comentar tú. No necesariamente tienes que hacer algo porque, como lo sabemos, van a decir fue aquella gente o están con aquella gente, pero no descartamos todo lo malo que pueda pasar. Va a pasar, Gafe, que en algún momento veamos un evento, para cuidar un poco el algoritmo, un evento parecido a los que vemos en Estados Unidos que se ha perpetrado por un elemento de las Fuerzas Armadas o de la seguridad pública. No estamos muy alejados a eso, o sabemos de que mucha gente que sale de las Fuerzas Armadas sale tocada. Así es, carnal. Pues ha sido un episodio pues bastante interesante. Desgraciadamente pues están pasando estos hechos en Estados Unidos a la fecha que estamos grabando y a la hora que estamos grabando este video. Pues no se ha detenido al tirador. Esperemos den muy pronto con su paradero y separen estos ataques en el país vecino. Y pues algo que tú quieras agregar, canal, ya para concluir con este video. Agradecerles a toda la gente que llegaron hasta este punto del video. Un video un poco largo, muy interesante. Los temas que se estuvieron tocando, invitarlos que se suscriban a todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar ahora sí que ya casi donde quiera, como Tras las Líneas, el podcast. Subimos normalmente videos el miércoles y el domingo porque hay ocasiones donde YouTube no los notifica, pero los miércoles y los domingos estamos subiendo videos normalmente, y pedirles que compartan con sus amigos para poder seguir creciendo esta comunidad. Así es. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, suscríbanse, déjenle like, déjenle un comentario para que sigan apoyando este tipo de temas. Y pues nada, nos vemos en un siguiente episodio. Se despide usted su compa el Gafe 423. Y su compa Plasti. Hasta la próxima. Bye.